Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Amables oyentes, un saludo especial para los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para los que reciben también nuestro mensaje a través de la internet. Estamos en la recta final del año litúrgico, la segunda sección del tiempo ordinario. Vamos a comenzar la semana 24ª. Las semanas del tiempo ordinario son 34, por tanto nos quedan faltando, incluida esta, 11 domingos del tiempo ordinario para terminar pues el tiempo ordinario a fines de noviembre y con ello el año litúrgico y dar comienzo a un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento en la preparación a la Navidad. El 24º domingo del tiempo ordinario. Como siempre son 3 las lecturas fijadas para los domingos. En el tiempo ordinario generalmente la primera lectura está tomada de un libro del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera de uno de los evangelios. Como estamos en el ciclo B de los domingos, entonces este año se prefiere el Evangelio de Marcos. Hemos estado leyendo el Evangelio de Marcos y en el día de hoy pues llegamos al centro del Evangelio de Marcos, donde termina la primera parte del Evangelio y comienza la segunda. Ahí se produce, diría yo, como una bisagra dentro de la estructura del Evangelio de Marcos, tal como lo explicaré más adelante. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 50, versículos 5 a 10. Es uno de los llamados cantos del servidor de Dios, del Eved Adonai, como se dice en el texto hebreo, o del servidor de Jehová, como podría leer alguno de los evangélicos, o como se leería, y con perdón acá, de los que tienen sensibilidad judía, en el hebreo presumiblemente pronunciado en ese tiempo, Eved Yahvé, es decir, el siervo de Yahvé. Son 4 cantos misteriosos que están diseminados en la colección de Isaías 40:55, que los modernos llaman el segundo Isaías. Se distingue esa colección 40:55 claramente de la colección Isaías 1:39. En esa colección 1:39 el nombre de Isaías es mencionado. En cambio del 40 en adelante el nombre de Isaías no es mencionado ni siquiera una vez. El estilo cambia bastante. Del 40 al 55, aún más, el panorama histórico también varía, aunque no es que sea uniforme en los primeros 39 capítulos, pero en el 40 ya claramente puede observar cualquier lector, aunque no tenga muchas nociones de crítica literaria o histórica, puede observar que ya no se trata del tiempo de los reyes judíos, Ahaz, Ezequías, de la amenaza del imperio asirio, primero sobre Israel en el norte, luego también sobre Judá en el sur. Ya este tiempo está en el pasado. Ahora la situación es otra. La situación supone la hegemonía de Babilonia. Asiria ya no está en el panorama. Babilonia ha obtenido el imperio. Y aún más, Babilonia ya se encuentra, diría yo, como imperio en sus estertores finales, porque ha surgido el rey persa Ciro,
que también se apodera de Media y luego también destruye a Babilonia y prácticamente se hace dueño de Oriente, Persia y las regiones orientales que se prolongan hasta lo que actualmente es Pakistán, y occidentales, la región de Mesopotamia, de Siria y de Palestina. Y más adelante, pues los sucesores de Ciro llegarán a entrar hasta Egipto y se apoderarán también de la costa de Fenicia y finalmente también de la península de lo que es hoy Turquía continental, Turquía asiática, Anatolia, que se llamaba en ese tiempo, y también entrarán en Grecia, aunque los griegos los detendrán. Ese fue el gran imperio persa. Los inicios del imperio persa pues se notan en las profecías de esta colección bíblica que suele ser atribuidos a el profeta, al llamado segundo profeta Isaías. Se le llama así porque la colección no está unida a ningún nombre, sino que fue añadida al libro de Isaías. Si originalmente fue añadida a ese libro, o piensan algunos con alguna razón, aunque a mí no me parece muy convincente, al de Jeremías, eso pues no es, sobre eso no hay completa seguridad. En todo caso, en la Biblia, tal como la recibieron los judíos, y ya desde el siglo III, con seguridad segundo, desde el siglo III antes de Cristo, el libro de Isaías tenía aproximadamente la envergadura que hoy tiene, los 66 capítulos que hoy podemos leer en él. Los cantos del servidor de Dios o del servidor del Señor, del siervo de Yahvé, como solemos decir pues nosotros los católicos con irrespeto a la sensibilidad judía, los cantos son misteriosos. En algunos puntos aparece que se insinúa o casi que se dice que el siervo es Israel, Jacob, el servidor de Dios, pero en otros cantos la figura como que se personaliza en alguien. Algunos llegan a pensar que es el propio segundo Isaías, que tuvo una pasión semejante a la que, o que habría tenido una pasión semejante a la de esa misteriosa figura de la cual pues él habla en el texto. A veces los cantos del texto son como narrativos, como palabras del autor, del narrador o del poeta. Otras veces aparecen como palabras del Señor. Por tanto, el estilo es mixto. Son textos supremamente complicados. Ni siquiera hoy, con tanta investigación, hay una hipótesis que satisfaga todos los requerimientos. Por eso siguen las dudas entre los investigadores. A nosotros como cristianos, escuchas de la Biblia, esas discusiones pues no es que nos tengan sin cuidado, pero sí no deben, digamos, quitarnos la oportunidad de entender los textos como el cristianismo naciente los entendió. Tal vez resulte muy complicado entender los textos tal como los entendió el que los compuso, el llamado segundo Isaías, o según algunos quizá otro que los puso allí, o como los entendieron los relatores completos de Isaías, los que formaron la colección completa. Quizá ese mensaje, ese sentido se nos escape. Lo que no se nos escapa, y no se nos debe escapar, es que los cristianos, en la primera generación, leyeron en estos textos el destino de Jesús. Eso con absoluta seguridad. Y resulta, si no fehaciente, al menos probable, que Jesús también entendió su destino a la luz de estos textos. Es decir, Jesús se vio abocado a la muerte. Jesús empezó su predicación y su actividad en Galilea con beneplácito de la gente, lo rodeaban las multitudes, pero luego empezó Jesús a tener problemas con las autoridades de Jerusalén, con los letrados, aún más amenazas políticas de parte de Herodes. Los romanos estaban en la retaguardia, quizá también observando. Los sumos sacerdotes no sabían sentirse muy contentos. En fin, y de esa manera Jesús se había pues metido en un conflicto sin salida, humanamente sin salida. La tragedia se insinuaba y por eso Jesús debió en alguna forma meditar sobre su suerte, sobre su destino, y qué mejor que la Biblia le podía
¿O quién mejor que la Biblia le podía dar a Jesús una luz acerca de ello? La Biblia, que tiene amplios materiales en los cuales aparece el justo que es injustamente condenado y rechazado, y aparece cómo Dios entonces reivindica al justo injustamente condenado y lo saca adelante y lo exalta. De eso tratan varios salmos. También ese es el tema básico, al menos del conjunto de los cantos del siervo de Dios. Con seguridad, pues, los cristianos inspirados en la realidad misma de Jesús y en sus convicciones de fe, según la cual Dios pues resucitó a Jesús y lo exaltó, basados en esas convicciones de su fe y presumiblemente también en las puntadas que durante su vida terrena Jesús les había dado, los cristianos se inspiraron en el destino de Jesús para leer y entender estos cantos del servidor de Dios. Lectura del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 a 10. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y a salivazos. El Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado, ¿quién pleiteará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién proveerá que soy culpable? En el texto aparece hablando el autor. La versión que yo tengo aquí frente a mis ojos es que Isaías dijo en aquellos días. No sé, no tuve cuando preparé o cuando me pensé un poco en el programa, no caí en cuenta de eso. Tendría que buscar yo el texto hebreo de Isaías para ver si realmente el sujeto de que el que dijo Isaías dijo, si ese sujeto pertenece al texto original hebreo del profeta, porque hasta donde tengo entendido, en la colección del segundo Isaías, el nombre de Isaías no aparece. Por eso lo voy a buscar. Lastimosamente, pues no tengo acá el texto hebreo de la Biblia para buscarlo. De todas maneras, estos detalles tan insignificantes, aparentemente, pues no importan mucho para el mensaje. Lo que importa es esto: el poeta, el que compone el canto, habla. Y habla de él mismo. De él mismo. El Señor me ha dado, me ha abierto el oído. Yo no me he revelado. Es decir, la figura del siervo está personificada en el que hace el canto, sufre, lo persiguen, lo escupen, lo golpean, le arrancan la barba, dice el texto, pero Dios está con él, Dios no lo abandona. Él quiere establecer un juicio, un alegato judicial con sus perseguidores, porque sabe que ninguno puede resistir en el juicio. ¿Quién es mi rival? Que se acerque, mirad, el Señor me ayuda, ¿quién probará que soy culpable? Es decir, Dios mismo está con él. Esa es la convicción. Dios mismo está con él, y mientras que Dios esté con él, no habrá rival alguno que lo pueda acusar y que lo pueda hacer condenar. Al final del canto, ustedes, no sé si ustedes conocen un poco las cartas de Pablo, ustedes podrán recordar que los acentos de esta parte final del canto de Isaías 50 se parece bastante a la conclusión del capítulo 8 de la carta a los Romanos, cuando Pablo explica, como tal vez en ningún otro punto de sus cartas, el hecho de la salvación. La salvación es un don gratuito que Dios nos da, y nos lo da, digamos, por absoluta gracia, por absoluta bondad. Está comprometido en ello el amor de Dios. ¿Quién, pues, nos podrá separar del amor de Cristo? Dice Pablo, con interrogantes parecidos a los que aquí aparecen en el canto. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién podrá acusarnos a nosotros? Dice él. Dios es el que justifica. ¿Quién será el que condene?
Aquí está, pues, en ese canto final del capítulo 8, donde Pablo, pues, hace de poeta, aparecen ecos de este canto, pero fíjense ya, no dicho en boca del servidor mismo de Dios, que para Pablo sin duda es Jesús, sino de nosotros los cristianos, que somos salvados precisamente por su entrega y por su muerte. Hemos estado leyendo en los domingos pasados pedacitos de la carta del apóstol Santiago, como se le titula en la iglesia, la carta del apóstol Santiago. Se trata, como les expliqué, de un escrito pseudoepigráfico, presumiblemente, es decir, el nombre de Santiago está tomado acá por una escuela, por un autor que se sabía vinculado con el grupo judeocristiano que presidió Santiago. Santiago fue como el que reemplazó a Pedro después de que éste salió de Jerusalén y se fue a otro lugar, finalmente a Antioquía. Santiago pues dirigió el grupo cristiano de Jerusalén, donde la tradición de Jesús se cultivó, y finalmente ese grupo cristiano, antes de la destrucción de Jerusalén, tuvo que huir y se perdió, pues, o se perdieron en la historia sus huellas. Seguramente muchos de ellos debieron perecer en la invasión romana de Palestina. La carta de Santiago indica pues que la herencia del grupo cristiano de Jerusalén, sobre todo en ambiente evangelizado por miembros de esos grupos, persistieron aún entre gentiles, es decir, entre no judíos. En ese ambiente se explica la carta de Santiago. Hemos leído, en los domingos pasados les dije pedacitos de la carta de Santiago, y hoy toca leer otro, Santiago 2, 14, 18. Fíjense, amables oyentes, la carta de Santiago es un documento judeocristiano que tiene énfasis muy parecidos a los del Evangelio de Mateo, el cual en alguna forma también recupera énfasis de Jesús, o mantiene énfasis de Jesús. Se nota en la carta de Santiago, como también entre líneas puede uno adivinar en composiciones del Evangelio de San Mateo, en Mateo menos se nota, en Santiago se nota mucho más, un cierto resquemor frente a un paulinismo malentendido. La carta de Santiago se produce cuando ya Pablo ha predicado, lo mismo el Evangelio de Mateo se escribe cuando ya Pablo ha predicado. El Evangelio de Mateo surge en el círculo de Antioquía, donde estuvo Pablo, donde estuvo Pedro. Allí empezó Pablo, o mejor dicho, continuó Pablo, traído por Bernabé desde Tarso, como cuenta el libro de los Hechos, a Antioquía. Allí participó Pablo activamente en la misión antioquena de esa iglesia, fundada por los cristianos de habla griega que tuvieron que huir de Jerusalén. Pablo aprendió, digámoslo así, de ellos, o se embebió en las tradiciones sobre Jesús, aunque él, como dice él mismo, el Evangelio no lo recibió de ellos, sino de Dios, por revelación de Jesucristo. Esa es la convicción de Pablo. En todo caso, Pablo predicó allí, y el mensaje o el Evangelio de Pablo lo podríamos resumir, me atrevo a hacer esta afirmación en esta frase: somos salvados por la gracia de Dios. Lo trascendental, importante, es la elección y la gracia que Dios nos da al enviar el Espíritu Santo en nuestro corazón para que nos transforme y nos cambie. Ahí está, ese es el Evangelio de la gracia. Pues bien, recibida la gracia de Dios, entonces nos compete a nosotros cumplir los mandatos morales de la ley. Pero los mandatos cúlticos de la ley, circuncisión, comidas, etcétera, etcétera, no son condición para la salvación. La salvación no se nos da porque nosotros hayamos cumplido la ley, sino que nosotros debemos cumplir la ley. Para Pablo, los mandatos morales que se resumen en el mandato del amor, precisamente porque Dios, con su gracia, nos ha transformado, nos ha cambiado, porque somos criaturas nuevas. Ese podría ser el resumen del Evangelio de Pablo. Pero algunos, ustedes saben que a veces a un hombre como Pablo no le entendían bien, y no faltaban algunos entre
los que eran cristianos, digamos, pertenecientes a grupos donde Pablo jugaba un gran papel. No faltaban cristianos que entonces decían que los mandatos de la ley no eran importantes. En la carta a los romanos ustedes pueden encontrar un poco la forma como Pablo mismo afronta este problema. Pablo dice en el capítulo 5 de la carta a los romanos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces algunos cristianos de esa época, y esto explica por qué en la carta de Santiago se toca el tema, fíjense, decían, con que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces sigamos pecando para que haya más gracia. Y de esa manera vivían pues en el pecado, vivían en el mal, se comportaban en una forma indigna de un cristiano. Pablo entonces corrige en el capítulo 6 de la carta a los romanos, con su teología del bautismo, corrige esta opinión. Pues bien, esta opinión, esta exageración del pensamiento paulino, la corrige también la carta de Santiago. Pero evidentemente la carta de Santiago tal vez no podemos pretender que el autor de la carta de Santiago en esos momentos trate de, digámoslo así, de reivindicar la figura de Pablo, que tal vez con esas ideas negativas o falsas estaba unida. Entonces, por eso, en la carta de Santiago, cualquiera que tenga un poco de conocimiento de estas cuestiones bíblicas, de estos alegatos en el cristianismo naciente, puede adivinar un cierto énfasis, digamos, antipaulino. Se puede adivinar. Escuchen ustedes y verán cómo dice el pedacito de la carta de Santiago que hoy o que esta semana escucharemos en la lectura. Pablo pues decía, y así lo escuchaban algunos y lo interpretaban mal, lo que nos salva a nosotros es la fe, porque la fe consiste en darle a Dios, a recibir la gracia de Dios. Cuando Pablo decía lo que nos salva es la fe, quería decir que somos salvados por la gracia de Dios. Es decir, del hombre es a Dios hay fe, de Dios es el hombre es gracia, don gratuito. Ese es el don de Dios de la salvación. Fe es recibir de Dios el don gratuito, la gracia. Ven ustedes, ese es el pensamiento de Pablo. Por tanto, lo que nos salva es la fe y no las obras. Ahí tienen ustedes el mensaje paulino, pero de ahí sacaban pues conclusiones negativas y falsas, como les expliqué ahora. Escuchen a Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Parece que eso decían. Yo tengo fe, yo creo mucho. No tiene obras, es decir, yo no me comporto mal, no hago el bien que debo hacer. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Fíjense, claramente detrás de estos interrogantes está una mala comprensión del pensamiento de San Pablo. ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Y pone Santiago un ejemplo muy diciente. Dice, supongamos que un hermano o una hermana, es decir, otro cristiano, de género masculino o de género femenino, un hermano, una hermana. Fíjense, las comunidades de Santiago como las de Pablo, los cristianos se llamaban entre sí hermanos, hermanas. Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice, Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le da el necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Es una palabra de Santiago. A nosotros nos cae como anillo, más bien como un guante para que nos lo chantemos. Sí, porque a veces hacemos eso. Que Dios lo ampare, que Dios lo ayude, que Dios esté con usted. Y la barriga está vacía y no le damos. Y está casi en pelota y no lo vestimos. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Pregunta Santiago. ¿De qué sirve? Eso pasa con la fe. A partir de este ejemplo saca pues Santiago la conclusión. Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Uno no puede decir simplemente creo, confío en Dios. Pero si no hace nada de lo que la fe mismo le impulsa o le debe impulsar a hacer, entonces esa fe prácticamente está muerta por dentro. Necrá, es un cadáver, esa fe. Está muerta esa fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene que estar viva. Por eso Pablo en Gálatas pone el énfasis donde es. Los que lo interpretan en esta forma no lo entendieron.
Pablo dice que la fe debe ser operante por el amor, la fe que obra a través del amor, y el amor es la dedicación de uno a sus hermanos, a sus semejantes. Y termina así el pedacito de Santiago que escucharemos el domingo en la misa. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Ahí está pues una frase lapidaria con que termina el pedacito tomado de la carta de Santiago que escucharemos. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Si tu fe no tiene obras, está muerta. Fíjense, en el Evangelio de Mateo, les dije al comienzo, hay también reflexiones, sobre todo en el Sermón de la Montaña de Mateo, y también en el de Lucas, aunque en el de Lucas un énfasis no es tan claro. En el de Mateo es evidente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No basta, por tanto, hacer la profesión de la fe, Kyrie, Kyrie. Kyrios era el nombre del Señor, así se le invocaba, Kyrie, Kyrie. Yo puedo ir a profesar mi fe, pero si luego no cumplo la voluntad de Dios, que es el amor, entonces ese Kyrie, Kyrie no lleva a nada y no conduce a nada. Ahí está la idea común entre Santiago y Santiago y Mateo. Y esa idea común entre Santiago y Mateo, pues tiene, sobre todo en Santiago, aunque también en Mateo, a juicio mío, tiene un cierto cariz, un cierto acento antipaulino, no en contra de Pablo en persona, sino más bien en contra de las interpretaciones que se daban del pensamiento de Pablo. Y llegamos al Evangelio, amables oyentes. Estamos en el ciclo B de los domingos. Este año toca leer el Evangelio de Marcos. Hemos leído en el tiempo ordinario y también, en el tiempo ordinario y también en el Adviento, por ejemplo, recuerden ustedes, pedacitos del Evangelio de Marcos. Nos había traído las lecturas del Evangelio de Marcos en este ciclo B de los domingos hasta el texto de Marcos en que Jesús curó al sordomudo en la región de la Decápolis, un texto que es paralelo a la curación del ciego en Betsaida. Ahí está, es Marcos, la del sordomudo, Marcos 7, 31, 37, y la del ciego en Betsaida, Marcos 8, 22, 26. Pues bien, terminadas esas dos curaciones, entonces Marcos escribe el punto central de su evangelio, la perícopa central, que es la confesión de Pedro. Ahí llega el evangelio a su punto central. Y después de la confesión de Pedro empieza la dilucidación de la fe. La dilucidación de la fe. Pedro confiesa, o Pedro profesa, en nombre propio y también en nombre de sus demás compañeros, de los otros apóstoles, confiesa: tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Y con eso Pedro, ciertamente, hace una frase, o pronuncia una frase básica de la fe cristiana, aún para Marcos. Marcos comienza su obra, no sé si ustedes busquen el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos escribe así el título de su obra: Argitu Evangelio Isu Christu, que significa principio del Evangelio de Jesucristo. Christus, Christos, Isu Christu, de Jesucristo. Christos, en griego es el Mesías. Aquí Pedro va a decir: tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías. Por tanto, evidentemente, para Marcos esa es la profesión de fe. Pero, aquí viene el pero, en boca de Pedro, en ese momento, decir Mesías era arriesgado. No alcanzaba Mesías a decir evidentemente todo lo que se debe decir de Jesús, y también se corría el riesgo que al decir Mesías se estuviera diciendo algo que podría ser muy mal interpretado. Y por eso, como vamos a escuchar enseguida, cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías,
Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie, no se lo digas a nadie. Y acto seguido, ahí empieza la perícopa siguiente, que Marcos encadena muy bien con la anterior. Empieza Jesús a hablar no ya del Mesías, sino del Hijo del Hombre. Es decir, para decir quién es Jesús, no basta decir, y es arriesgado decir, que Jesús es el Mesías. Hay que ir más allá. Hay que decir que es el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es el destino que el Hijo del Hombre va a tener? Eso es trascendental para identificar a Jesús. Y como va a mostrar Marcos, no solamente para identificar a Jesús, sino para identificarnos nosotros a nosotros mismos como seguidores de Él. Pues bien, el texto es Marcos 8, 27, 30, que es la confesión de Pedro, y luego 31, 35, que es la instrucción de los discípulos por Jesús después de la confesión de Pedro. Para Marcos ambos episodios están íntimamente unidos. En el fondo, el segundo episodio, la enseñanza de Jesús, es la dilucidación del anterior. Es decir, solamente se podrá entender que Jesús es el Mesías si se entiende cuál es el destino del Hijo del Hombre. Escuchemos el texto para que podamos brindar algunos elementos que nos lo ayuden a entender. Dice así: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Aquí, ahora les explico. Aquí estoy traduciendo distinto a como está traducido en el texto castellano que tengo frente a mis ojos. Después les explico un poco más esto para que entiendan. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio, la salvará. Marcos es el único de los evangelistas que habla claramente de una excursión que hizo Jesús más allá de las fronteras judías por el norte, es decir, por el lado de Galilea. Jesús estuvo por Tiro y Sidón, cuenta Marcos, luego regresó con dirección al lago de Galilea y atravesaba la Decápolis. La Decápolis queda al oriente del lago de Galilea y llega finalmente a un pueblo llamado Betsaida. Betsaida es un pueblo que queda en la orilla oriental del Jordán, en el norte del lago de Genesaret. En rigor no era Galilea, Betsaida, porque Galilea llegaba hasta la ribera occidental del Jordán. Betsaida quedaba en la oriental. Claro que el río Jordán en ese punto pues no era demasiado ancho, se podía cruzar en barquitas pequeñas, en fin, y de ahí para el norte quedaba otra circunscripción política que no era pues Galilea. La circunscripción política de Galilea, Galilea y Perea, estaba gobernado en el tiempo de Jesús por un hijo de Herodes el Grande, el gran Herodes,
el de la matanza de los inocentes. Un hijo de él, llamado también Herodes Antipas, gobernaba Galilea desde una ciudad llamada Magdala, Migdal, la llaman hoy los judíos, Migdal. Si ustedes leen la prensa de hoy podrán encontrar una noticia que habla de Migdal. En Migdal, en una excavación que estaban haciendo los judíos actuales para un edificio, un hotel, es un paraje muy hermoso, Magdala, de allá era María Magdalena. En Migdal, pues, así se llama en hebreo actualmente, haciendo una excavación encontraron los restos de una sinagoga de los tiempos de Jesús, una sinagoga tal vez que Jesús pudo ver, porque Jesús probablemente pasó por allí, al menos María Magdalena la debió conocer perfectamente, porque era de allá. Encontraron pues una gran piedra muy hermosa, está en internet, ustedes la pueden mirar, busquen en internet, yo creo que la encontré en la noticia del Tiempo, del Espectador, ahí está en internet la piedra que encontraron los excavadores judíos en Magdala, aparecen relieves en la piedra muy bonitos, y por uno de los costados aparece el candelabro de los 7 brazos, la menorá que llaman los judíos. El que esculpió por esa época ese candelabro seguramente lo pudo ver directamente en el templo de Jerusalén. Pues bien, Jesús era de Galilea, allá gobernaba Herodes Antipas, pero de Betsaida para el norte, por toda la cuenca norte del Jordán, al norte del lago de Genesaret, esa región ya no la gobernaba Herodes Antipas, sino un hermano de él, que se llamaba Felipe. Felipe era el hermano de Herodes Antipas. Pues bien, Jesús está en Betsaida y se interna en la región de Felipe, de Cesarea de Felipe. Cesarea era la capital de la tetrarquía manejada por Filipos, es decir, de la circunscripción política. La antigua capital llamada Panas, y este Felipe, hijo de Herodes, la reconstruyó, le cambió el nombre y en honor a César, al César Augusto, es decir, a Octaviano Augusto, sobrino de Julio César, la puso Cesarea. Muchas ciudades de la época se llamaban Cesarea. Aquí tenemos a Cesarea de Felipe. La región entonces era denominada popularmente con el nombre de su capital. Eso dice el texto. Jesús llegó o andaba por las aldeas de Cesarea de Felipe, es decir, de la tetrarquía de Felipe al norte de Galilea. Está pues Jesús fuera de las fronteras de Galilea, en una región poblada no mayoritariamente por judíos. Andaba por las aldeas y ahí ocurre el episodio. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dan como respuesta algo muy parecido a lo que se había dicho antes en el capítulo 6 de Herodes. Cuando Herodes le cuentan las cosas de Jesús, Herodes entonces está en dudas, no sabe exactamente qué pensar. La gente también acerca de Jesús pronuncia ambigüedades. Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, otros que eres uno de los profetas. Es decir, la gente no da el clavo con Jesús. Decir que es Juan Bautista, como según Lucas, como según Marcos piensa Herodes, es evidentemente creer en algo así como la reencarnación. Juan Bautista, que murió, había reencarnado y había, digámoslo así, ocupado el cuerpo de Jesús y se presentaba en Jesús Juan Bautista. Evidentemente todo eso son supersticiones y formas arbitrarias de pensar. Esa es la opinión de la gente. Pues bien, oída la opinión de la gente, Jesús lanza otra vez la pregunta, pero ya directa a ellos. La primera fue, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahora, entonces, pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Queimis, y vosotros. Ti me legete ine, creo que esa es la frase griega. ¿Quién decís que soy? Y entonces, ante esa pregunta de fuego, y ustedes pues, ¿quién dicen que soy yo? Contesta Pedro. Petros contesta, en nombre propio y en nombre de ellos. Oigan pues, queridos oyentes, la respuesta de Pedro es la misma
que ustedes darían o que yo daría, la misma. Pedro, por tanto, es el primero de los nuestros, ¿se dan cuenta? Es el primero. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó, sí, y oh Cristos, tú eres, oh Cristos, el Cristo, es decir, el Mesías. Les decía yo que la respuesta de Pedro es la misma que ustedes darían y que yo daría. Tú eres el Mesías. Y también Marcos. Marcos escribe al comienzo de su obra, principio del Evangelio de Jesús el Cristo, el Mesías. Todos los cristianos estamos convencidos de eso, porque esa es la convicción de Pedro. Pero en el momento en que Pedro lo dice, esa respuesta no lo dice todo, aún más, es una respuesta peligrosa. Por eso Jesús, añade Marcos, él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Nadie debe saber eso, dice Jesús. Algunos afirman, algunos autores aún muy renombrados, entre ellos Dreverman, afirma a partir de esto que Jesús negaba que él era el Mesías. Pero pienso yo que leer así el texto es un poco exagerado. Al menos Marcos nunca lo hubiera interpretado, nunca hubiera interpretado lo que escribió en esa forma, porque para Marcos claramente Jesús es el Mesías. Por tanto, Marcos nunca habría interpretado esta frase que él escribió en su Evangelio como una negación que Jesús hubiera hecho de su mesianidad. No, simplemente Marcos sabe, siguiendo la tradición de Jesús, que decir Mesías es decir muy poco y además en el momento algo peligroso. Y es lo que va a explicar la escena siguiente, que se junta íntimamente con esta que acabamos de escuchar. Y empezó a instruirlos, que irxato didaskin aptus, y empezó a instruirlos. Es la instrucción de Jesús a los discípulos. La instrucción a Jesús a los discípulos se va a repetir otras 2 veces en esta segunda parte del Evangelio de Marcos, y las 2 instrucciones contienen pues las 3 instrucciones, los llamados 3 anuncios de la pasión y resurrección del Hijo del Hombre. Fíjense aquí, pues, a pesar de que Pedro le ha dicho, tú eres el Mesías, y que Jesús le prohibió decírselo a nadie, Jesús no emplea naturalmente la palabra Mesías, sino otra palabra. Escuchen, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Ahí está el primer anuncio de la pasión, resurrección. El Hijo del Hombre tiene que, ese tiene que es un término griego que expresa el designio divino. Di se escribe en griego, se escribe la letra D, la letra E y la letra I, se pronuncia di. Es necesario que, es preciso que el Hijo del Hombre, esa misteriosa figura del Hijo del Hombre, con la cual Jesús aquí pues se autoidentifica, al menos eso es evidente para el cristianismo naciente. El Hijo del Hombre tiene que ser condenado por muchos, tiene que padecer mucho, dice el texto, padecer, polá patín, padecer mucho, la pasión. Fíjense, la pasión del Señor, el verbo padecer, patín en griego, es la misma raíz latina pati, en latín es pati, en castellano padecer, en griego patín, ven, la misma raíz europea, de ahí viene pasión, Colombia es pasión, ya no se entiende pasión como sufrimiento, sino más bien como dedicación absoluta, ¿ve? Como en fin, como una explosión del ánimo y de la vida a favor de una causa, ¿ve? Tiene que padecer mucho el Hijo del Hombre, y esa pasión, digamos, contiene esto: ser condenado, ¿ven? Ser condenado, luego ser ejecutado y luego resucitar a los 3 días. Los que lo van a condenar son los senadores, los sumos sacerdotes y los letrados, es decir, las 3 instancias del Consejo Supremo del Judaísmo. Precisamente de eso va a hablar Marcos más adelante, cuando llegue el Viernes Santo o el Jueves Santo en la noche. Va a hablar de la reunión de esta gente para condenar a Jesús. Aquí está pues el primer anuncio de la pasión y resurrección.
Y con esta relación que hay entre este anuncio y lo que Pedro dijo antes y la prohibición de Jesús de que lo dijera a nadie, uno entiende. Tú eres el Mesías, dice Pedro, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, es necesario que padezca. Dios lo ha dispuesto así, es su designio, que sea condenado por el Supremo Consejo en sus 3 estamentos, que sea ejecutado, es decir, más adelante en otro punto va a decir crucificado, y que resucite a los 3 días. Así dice Marcos. Es decir, el Mesías de que habla Pedro no es el Mesías de la expectación normal judía. La expectación normal era un caudillo que venía a arrebatar el poder a los romanos, a dárselo a los judíos, y en los judíos entonces establecer Dios, su reinado sobre la tierra. Todo Israel es el centro del mundo, Jerusalén la capital del mundo. Así lo soñaban los profetas antiguos, así lo esperaban los judíos. Ven ustedes, el Mesías, el gran caudillo guerrero, es por tanto un líder político de parte de Dios que obtendrá el triunfo. Pues bien, el Hijo del Hombre no será propiamente un líder político que obtendrá el triunfo. Más bien, humanamente, el Hijo del Hombre será un pobre ser para el cual Dios dispuso padecimientos, condenación de parte de la élite del judaísmo. No solamente eso, sino muerte. Y eso sí, después reivindicación de parte de Dios, es decir, resurrección. Ese es el misterio del Hijo del Hombre. Ese es, por tanto, el misterio del Mesías. Por eso, Simón Pedro no se lo debe decir nadie, porque mientras no se comprenda qué clase de Mesías es Jesús, hablar de Jesús como Mesías es una inexactitud y un riesgo. Se lo explicaba con toda claridad, añade Marcos, con toda claridad. Es decir, a los discípulos no debió quedarles duda alguna de cuál es el destino del Hijo del Hombre, por las que tendrá que pasar según el designio divino. Es necesario que, es preciso que, porque Dios así lo ha dispuesto, y del final del camino, que es la resurrección, resucitar al 3er día. A los discípulos no debió quedarles ninguna duda. Pero ¿qué pasa? Que no entienden. Y el primero que no entienden es, ¿quién? El mismo que antes dijo, tú eres el Mesías, Pedro. Ven ustedes, Pedro aquí es, por tanto, está presentado, digamos, en una luz ambigua. Por una parte dice lo que decimos los cristianos, tú eres el Mesías, pero por otra parte, cuando Jesús explica el destino del Hijo del Hombre, Pedro no es capaz de compaginar en su mente y en su corazón lo que el Mesías es y lo que Jesús dice acerca del destino del Hijo del Hombre. Pedro está en la oscuridad, y por eso entonces dice Marcos, entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, se lo llevó aparte. Es decir, Pedro no fue capaz de regañar a Jesús en público, es decir, delante de los otros. Se lo llevó aparte. Venga, Señor, venga. Y por allá aparte, donde los otros no oyeran, lo regañó. ¿Cómo es que dices eso? Uno podría entonces explicarle, añadir eso, que Pedro le dice, ¿cómo es que dices eso? Precisamente es lo que añade Mateo. En Mateo se añade que, Señor, eso no puede sucederte. ¿Ven? Es decir, en Mateo aparece el regaño de Simón Pedro a Jesús en forma explícita. En Marcos no. Se puso a increparlo, pero aparte. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Pedro lo increpó a él, lo regañó, y Jesús lo increpó a Pedro. Es decir, el regaño es mutuo. Primero de Pedro a Jesús aparte. Pero el regaño de Jesús a Pedro es así. Se volvió y de cara a los discípulos dijo a Pedro. El regaño de Pedro es público, porque aunque Pedro se lo llevó aparte a regañarlo para que los otros no oyeran, cuando Jesús va a regañar a Pedro, de cara a los discípulos regañó a Pedro. Es decir, sepan ustedes que le estoy regañando a este.
este es el primero de ustedes, y se gana el regaño. Es decir, sepan ustedes que piensan seguramente como él piensa, que para ustedes vale el regaño. Oigan pues, es un regaño que vale para Pedro y para todos ellos, y también para nosotros los cristianos, cuando nos da por no entender a Jesús. Y en realidad, como les voy a decir al final si tengo tiempo, como hoy en día en las hermenéuticas, digamos, recientes del Evangelio, esta incomprensión de Jesús está muy, muy extendida. Fíjense, el regaño de Jesús a Pedro es este, a la vista de los discípulos. Aquí se traduce mi texto. Quítate de mi vista, Satanás. Así se traduce. Pero eso no dice Marcos. En Marcos no es quítate de mi vista, Satanás, sino upage hopiso mu Satanás, que significa ve o vete detrás de mí, Satanás. O ve detrás de mí, Satanás. No es quítate de mi vista, sino ponte detrás de mí. Es decir, el que marca aquí el camino soy yo. Tú eres seguidor. El que sigue es el que va detrás. Yo marco el camino. Yo sé a dónde me dirige el designio divino. Tú vas conmigo. Tú eres discípulo. Pero tú no marcas el camino. Tú no vas adelante. Tú debes ir detrás. Hipage hopiso mu Satanás. Ve o ven detrás de mí, o ponte detrás de mí, como les traduje. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, tu pensamiento acerca de el Mesías no te permite comprender el destino del Hijo del Hombre según el plan de Dios. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Una interpretación del Mesías, en la forma como Pedro la sostiene, y como el judaísmo de su tiempo ampliamente la sostenía, es una interpretación no concorde con el designio divino. Así no piensa Dios. Dios piensa de otra manera. ¿Cómo saben los cristianos o cómo sabe Jesús que Dios piensa de otra manera? Pues muy sencillo, es un círculo, digamos, un círculo, llamémoslo vicioso, pero en el fondo no es vicioso, sino un círculo de comprensión. Precisamente los cristianos pudieron conocer cómo pensaba Dios por lo que le pasó a Jesús. Por lo que le pasó a Jesús. Dicho en otra forma, amables oyentes, los cristianos no dijeron que Jesús era el Mesías, porque en Jesús se cumplía el molde mesiánico del judaísmo, sino porque Jesús estableció, según el designio de Dios, el molde del mesianismo. A Jesús no lo hace Mesías la concordancia con las escrituras mesiánicas. Las escrituras mesiánicas reciben su carácter profético de la existencia histórica de Jesús, de la realidad de su historia, de su vida, de su entrega, de su muerte. ¿Ven? Jesús no es creado como Mesías por el molde profético. El mesianismo es creado por el molde histórico de Jesús, según el designio de Dios. Esa es la lógica de la fe cristiana. Con esa lógica la fe cristiana pudo entonces leer las escrituras, leerlas a lo cristiano y pretender entonces que las escrituras dicen lo que ellos dicen que dicen, precisamente porque así fue, porque así se realizó en Jesús. Es una lógica interna de la fe. No podemos pretender nosotros, amables oyentes, que una persona que no comparta nuestra fe pueda entender las cosas como nosotros las entendemos. Pues bien, ponte detrás de mí, Satanás. Yo marco el camino, que es el camino que Dios me encomendó, que Dios me señaló. Tú debes ir detrás de mí. Ahora, si vas detrás de mí, entonces fíjate lo que tienes que hacer. Y fíjense todos los que son cristianos, cómo deben hacer. Está en la instrucción siguiente. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, esto pues tanto ya es explícito para todos nosotros. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que levante su cruz y me siga. Él va.
según el designio de Dios, lo van a despreciar, lo van a condenar, va a morir. Que cargue, que levante su cruz, es decir, que sea capaz de afrontar el que se viene conmigo, el que me sigue, el seguidor mío, empezando por ti, Pedro, tiene que levantar su cruz, arriesgar lo que yo arriesgué, estar dispuesto a dar lo que Dios me pida, yo lo voy a dar. Ponte detrás de mí, Satanás, no seas tentador, toma tu cruz, es decir, arriésgate como yo me arriesgué. Y si lo haces, entonces Dios responde por ti. Dios responde por ti, así como Dios respondió por el Hijo del Hombre. Lo resucitará a los 3 días. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio, la salvará. Es decir, el seguidor de Jesús, el que levanta su cruz, lo arriesga todo por él, lo asume como él es. No se lo fabrica a su gusto, sino como él es. Asume la vida y la existencia, aún más, es capaz de interpretar la existencia humana. Lastimosamente no pude hablar de este tema, que es un tema que me apasiona, porque es la forma de entender el Evangelio en el contexto existencial en que lo suelen entender hoy en día los nuevos hermeneutas. Los que seguimos a Jesús debemos entonces estar seguros de que solamente arriesgando la vida por Él y arriesgándolo todo, obtenemos la vida. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.